Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más en su programa La Voz de Udelas. De antemano, siempre agradeciendo esa sintonía en redes sociales, en Twitter e Instagram, @Udelas Oficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, esta noche vamos a hablar de un tema que está prácticamente ahí latente. Son las inundaciones, esos riesgos que a veces se tienen y que las personas en casa que a esta hora nos sintonizan, a veces por descuido o a veces porque la naturaleza es así, pues pasa algún tipo de incidente y uno se queda, ¿ahora qué hago? ¿Cómo reacciono? Y a veces también por la impresión del momento uno no sabe qué hacer ante una situación de emergencia. Así es, Sara. Hoy vamos a atender esa respuesta de emergencia ante inundaciones, pero para eso vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Una de las consecuencias más visibles del cambio climático es el aumento de casos de inundaciones en todo el mundo. Panamá no escapa de esa realidad. Al ser un país con una marcada estación lluviosa durante al menos 8 meses, es habitual ver calles y residencias repletas de agua, específicamente en los meses de mayor intensidad en las lluvias, octubre y noviembre. Los deslizamientos, voladuras de techo y caídas de árboles forman parte de la interminable lista de efectos colaterales que llevan consigo las inundaciones. ¿Sabemos cómo actuar ante esta emergencia? ¿Tiene usted un botiquín y mochila con los insumos necesarios en caso de inundaciones? ¿Sabe a quién debe contactar en caso de necesitar ayuda? Hoy, en La Voz Udelas, hablaremos sobre la emergencia ante inundaciones. Bien, como hemos visto, Saray, todo lo que conlleva el tema de las inundaciones en Panamá, pasamos la mayor parte del año pues con una estación lluviosa, y eso pues en los meses de octubre, noviembre, diciembre, las lluvias y el tema de las ondas tropicales o cualquier frente frío que nos atañe, lleva consecuencias que a veces no terminan pues nada positivas, pérdidas materiales y a veces también pérdidas humanas. Para eso nos acompaña esta noche el profesor Andrés Jones. Él es director de la Escuela de Ciencias Médicas y Enfermería de la Udelas. Bienvenido, profesor. Y Miguel Márquez, él es estudiante de Urgencias Médicas y Desastres, carrera que también ofrece la Udelas. Bienvenidos al programa y vamos a empezar conociendo, profesor, un poco el tema de todos esos peligros que nos conlleva. Vamos a referirnos puntualmente a Panamá, porque sabemos que en el mundo todo el mundo puede padecer estas consecuencias, pero en Panamá, ¿qué consecuencias son las que a diario, o por lo menos anualmente, se registran de problemas por inundaciones? Bien, buenas tardes, muchas gracias, Francisco. Definitivamente Panamá es un país muy lluvioso, como mencionaste. Estos meses que estamos pasando ahora mismo, octubre, noviembre, son unos de los más recurrentes en la lluvia. El tema de las inundaciones todos los años nos ataca, ya sea por la mala planificación que tenemos en el centro urbano. Esto nos lleva a las inundaciones que vemos a diarios, y que somos un país tropical que estamos involucrados con muchos ríos. Esto lleva a que cuando una lluvia que no sea tan fuerte nos inunda, y muchas veces no tenemos la prevención, porque puede haber inundaciones en algunos sitios, pero si tuviéramos la prevención adecuada, podríamos tratar de mitigar estas situaciones. En el caso cuando se da una lluvia, tenemos que tener algún tipo de sistema de alarma. ¿Qué nos conlleva esto? A tener una identificación. Sabemos que nuestra área se inunda, que pasa muchas veces. Tenemos el área de Juan Díaz, el área de Santa Elena, el área de Curundú, que se inunda recurrentemente. Deberíamos tener un sistema de alarma. ¿Qué podemos hacer? Señalizar en algún punto específico donde ya sabemos que la inundación se va a dar, donde es una situación de riesgo para nosotros. Sabemos que si llega al segundo bloque ya estamos en riesgo. Deberíamos no salir de nuestra casa, no salir a jugar, que muchas veces pasa esto con los niños, salen a jugar a los ríos sin la supervisión de los papás, a pequeños riachuelos o quebradas que pasan cerca, pero al momento de una inundación esta se crece y el niño al tirarse aparece muchos metros después. Si no tiene la destreza del nado, se puede ahogar. Esto nos lleva a que los papás, los niños y toda la familia se involucren en la prevención. Tenemos nuestro sistema de alarma, como lo mencioné, ya vemos que se está subiendo el agua, no dejen que los niños salgan. Ustedes no salgan tampoco, a veces quieren salir, llevarse el carro o salir a hacer cualquier cosa. Hablábamos antes, se ponen a limpiar las cunetas, se ponen a hacer cualquier actividad. El panameño es inventor, Francisco. Sí, muy inventor. Estaba lloviendo y el profesor Andrés hace énfasis en algo que es sumamente destacable, el tema de la mala planificación que existe en la urbe capitalina, pero también no podemos dejar esas zonas de pronto como Chami, que son marino-costeras. Exacto. Las personas han talado mucho el tema de los manglares y que precisamente ellos impiden, son una barrera para evitar que se den este tipo de inundaciones. Hace poco veíamos que por lo menos el día 11 de noviembre
se dio una inundación en donde prácticamente casi 900 familias fueron afectadas por el tema de inundaciones. Sin embargo, parece que como panameños o como personas a veces no tomamos conciencia también, profesor, del tema de la basura que se arroja. Esto parece que es como que se hacen las campañas todos los años, se dice no tire la basura, pero por lo menos ahorita viene la época navideña. Usted va a ver nevera, colchones, sillones, ¿qué está pasando? Y llegando enero, entonces arbolitos y todo en los ríos. Así mismo es la mala cultura que tenemos sobre tirar las basuras en lo que nos queda más cerca, porque a veces la pereza. Ahí te ponen algún tipo de tinaco, algún tipo de dispositivo para tirar la basura, pero nos queda más cerca aventarla donde vamos pasando y pensamos que no nos afecta, ¿no? Si la tiro por la quebrada, eso va a algún lado y no nos afecta, pero puede que afecte a alguien más abajo o tranque algún tipo de quebrado, desagüe y nos afecta y todavía peor, llega hasta la bahía y todavía seguimos contaminando lo que tenemos y esto llega a las inundaciones, a que se crezcan, si a veces lo tiran hasta los riachuelos llegan a algún tipo de aguas servidas que da tratamiento, tranca esto y tenemos agua río, agua servida que nos puede provocar un foco infeccioso todavía peor de lo que ya no estamos inundando. Hay que hacer conciencia de no tirar la basura. Vemos que hay algún tipo de dispositivos, el BOP que han puesto para tratar de mitigar que la basura no llegue a nuestros mares, a nuestros manglares, que si llega a nuestros manglares se va destruyendo y como lo menciona, se dan más inundaciones en nuestras áreas costeras que tenemos en ambos lados, Caribe y Pacífico. El profesor ha mencionado un tema que es importante y no solamente para el tema de las inundaciones, sino para muchos otros temas y es la prevención. Ustedes como licenciados en urgencias médicas y desastres precisamente se preparan para educar a las personas, para que hagan docencia también y sepamos todos en Casa Saray cómo actuar, cómo prevenir, porque estamos acostumbrados a ser más reactivos. Ocurren los desastres y entonces vemos qué hacemos. Cuando el profesor ha dicho deberíamos planificar, deberíamos prevenir. En ese sentido, Miguel, ¿qué ustedes como profesionales en esta área, cuáles son esas recomendaciones y cómo se preparan ustedes para atender a la población en época seca, en estación seca, para que tomen estas alternativas, estas indicaciones en cuenta una vez llegue la estación lluviosa? Ok, bueno, muchas gracias. Efectivamente, como lo han estado mencionando, el simple hecho de la formación de nosotros como primeros respondientes ante estos desastres, se nos imparte lo que es la parte de la docencia y lo que es la parte de prevención. En nuestras materias de riesgo, efectivamente se hace lo que es el abordaje a las comunidades más vulnerables, porque hay estudios que certifican lo que son poblaciones o sectores vulnerables en el país. Entonces nosotros abordamos esos sectores en esa temporada bajo materia práctica, donde se le imparte lo que es la gestión de riesgo y los mecanismos de prevención para poder que las personas, al momento de llegar la temporada lluviosa al país, tengan las nociones básicas de cómo prevenir o estar alerta ante esta situación. En la experiencia que han tenido ustedes en el tipo de inundaciones, ¿cuáles serían esas constantes que generalmente ustedes identifican una vez ya con el resto de las instituciones que provocan, aparte de la basura, que creo que no nos queda duda a todos que es el principal causante de estas contaminaciones? Bueno, también lo que es la parte del ordenamiento territorial dentro de las ubicaciones de masas de agua, eso también ha conllevado a gran parte de las afectaciones y que lleva consigo un gran número de damnificados, porque gran parte de la población tiende a hacer sus viviendas, indistintamente los factores, cerca de ríos, que eso es un factor fundamental para sufrir lo que es la parte de inundación. Y que retoma Saray lo que comentábamos hace algunos meses cuando tuvimos un programa sobre incendios, llegamos a tocar este tema, sobre el hecho de que a veces la necesidad de algunas personas de adquirir una vivienda, algún proyecto, siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las viviendas tienen tienen alguna vivienda que está cercana a algún río, alguna quebrada. Y pues evidentemente ellos tienen que vender esa casa. Es la decisión personal de la familia o de la persona que va a comprar esa casa si la toma o no. Pero ¿es realmente rentable o realmente apto para esa persona saber que en algún momento una inundación puede provocarle un daño físico a su vivienda y, ¿por qué no? Ojalá no sea así, también pues una pérdida humana? Entonces, ¿cuál sería el consejo para ese tipo de personas que van desesperados? Fue el único proyecto para el que aplicaron, pero la casa que les corresponde está en el terreno que no debería ser el óptimo. Bien, deben evaluar antes de comprar una casa. Una hipoteca es una deuda prácticamente a largo plazo, ¿no? A 30, 25 años.
las promotoras no deberían construir cerca de ríos, ¿no? Eso es algo que está mal planificado en Panamá y se dan los permisos que no debería darse de la forma como se da. No debe estar cerca de un río, ya que eso es una vulnerabilidad, un riesgo que está inherente para estas personas. Antes de comprar deben revisar el área. Sería lo ideal es que esperen que venga el periodo lluvioso, vean qué pasa cuando llueve y luego decidirse a comprar, porque si muchas veces los seguros solo cubren infraestructura y se inunda la casa, todo lo que está dentro se perdió y no pueden hacer más nada. Así que es muy recomendable que vean el área primero alrededores, qué hay cerca, qué puede pasar, porque puede estar mi hijo, mi familia en mi casa y si se inunda puede estar todos en riesgo. Así que siempre antes de comprar evalúen todo, no solamente el factor económico, ¿no? Porque puede ser que es lo único que puedo comprar, lo único que me da, pero si se lo pierdo entonces no tengo nada y tengo la deuda también. Así que siempre es recomendable ver el área primero a los alrededores, no solamente la construcción que hay cerca, preguntarles muchas veces a los que viven cerca. Los que viven cerca, las casas improvisadas cerca del área, ellos tienen el tiempo de experiencia y pueden verificar y te pueden decir, no, esto se inunda, realmente se inunda. Si vamos al áreas indígenas, vemos que ellos ya por su experiencia, ellos ponen sus casas en unos pilotes, sí. Porque ellos saben históricamente que se inunda y ellos están haciendo prevención sin tener el entrenamiento y sin saber. Ya son planificados. Sí, por la experiencia previenen. Yo sé que para los meses se me inunda, así que yo voy a hacer mi casa sobre pilotes. Así que es muy prudente antes de comprar, verificar, preguntar a los vecinos cerca del área si el área es inundable y no tener más riesgo y no después quedar pagando cosas que ya no tienen. Que recuerdo también que hace años, me vi sacando la cédula, hace años yo recuerdo que para el área de Felipillo, Pacora, hubo una barriada que estaba prácticamente, el agua llegaba al techo. Exacto. No se veía nada de las casas, eso fue una pérdida total, las personas perdieron absolutamente todo lo que estaba allí. No sé en qué quedó, nunca se supo en qué quedó el tema del litigio, imagino que eso tenía su parte legal, pero también estar pendiente. Y hemos hablado del tema de las casas, pero ¿qué pasa, Francisco, con el tema de los autos? Así es. Hoy en día vemos mucho calles que antes decíamos no se inunda, pues que hoy en día sí se están inundando, el nivel del agua sube y las personas piensan de que, no, mi auto sí puede pasar por allí. Un auto submarino. Es un auto submarino, es un auto pequeño, pero usted dice sí pasa. El seguro no cubre que usted pase imprudentemente por esa área que es inundable. Entonces, también, ¿qué está pasando? Las personas realmente somos conscientes de que podemos perder nosotros esa inversión que estamos haciendo o simplemente, no, pues el seguro que pague. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la recomendación para esta persona, Miguel? Ok, como primera instancia, siempre que empieza la temporada de lluvia, es importante que el conductor tenga nociones de que las calles no todas están en condiciones óptimas. Por lo tanto, lo ideal es que se tomen las medidas de que el conductor, por lo general, no tienda a transitar a velocidades excesivas y siempre vaya con el mayor de los cuidados. Esto va a evitar, en gran parte, caer en huecos, tener cualquier tipo de inconvenientes, porque el hecho de que llueva implica que la masa de agua va a aumentar y eso incluso es una masa que puede mover carros y por eso puede ocurrir cualquier tipo de eventualidades con vehículos. Ahora, también está el caso en las calles que ya están completamente inundadas y el vehículo, pues la persona decide atravesarlo y ahí vemos entonces problemas como la imagen que presentamos a mi espalda, que es precisamente la que ilustra este programa y que hemos visto, sobre todo, Saray, en los últimos meses en Vía Argentina, que ocurre a menudo. La gente por Río Abajo también, por el área donde está el Moscote, ese parque de Río Abajo, se inunda. Esa área antes uno no veía ese tipo de inundaciones y hoy en día el nivel del agua que sube allí es bastante considerable y también estar pendiente, pienso yo, que donde usted deja estacionado su vehículo. Así es. Porque a veces estamos trabajando, pero yo lo dejo por allí, donde sea, donde se me ocurra, y cuando regreso la sorpresa de que el auto ya no está inundado. O está hasta arriba en agua. Bueno, yo tengo una noción que o sea, una experiencia que tuve hace poco en mis prácticas universitarias. Salí a atender y ese día fue de lluvia intensa, aumentaron los niveles, gran parte de eso también es por el tema de cañerías que se ven ocluidas por la misma basura que nosotros como ciudadanos inclusive lanzamos, aumentó el nivel por la avenida Balboa, eso se inundó, aumentó el nivel del agua y el carro no podía ni pasar, pero él se tomó su atrevimiento y fue hacia adelante y automáticamente quedó encunetado en un agujero. Increíble. Las malas decisiones que tomamos, Saray.
Así es. Bien, es momento de irnos al primer cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con este su programa La Voz de Udelas. Recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Esta noche tocando un tema sumamente importante y son las inundaciones. Esos consejos, esas recomendaciones que usted en casa debe seguir para evitar, Francisco, llegar a estar en una situación que ponga en riesgo su vida o también algún bien suyo material, ya sea su auto. Las personas que no toman esas conciencias en la casa cuando compramos, también ver en dónde estamos construyendo un hogar. Y antes de ir al cambio, Francisco, hablábamos sobre el tema de las inundaciones y con el tema de los autos, que es muy puntual, y Miguel nos comentaba y nos confesaba pues que él ya ha tenido en su práctica ese acercamiento con una situación de esta índole. Pero ¿cuál es esa reacción que ustedes pues tienen al momento de llegar a una situación como esta? Porque los seres humanos a veces reaccionamos no todos de la misma forma. Algunos queremos ir a salvar el auto, queremos ir a salvar el televisor o algo que está dentro de la casa porque obviamente nos costó. Pero ¿cuál es esa reacción cuál es ese manejo que ustedes tienen que tener ante una reacción como esta? Porque el instinto primitivo nos dice, ve y salva lo material. Bueno, ok, una vez que ocurre el incidente, lo primero que debemos hacer nosotros como respondientes es primero evaluar la escena y que la escena sea segura para nosotros y también tratar de que sea segura para la víctima, ¿sí? Ya que no podemos actuar de la misma manera en que puede actuar la persona que se encuentra en esa situación. Tenemos que actuar con mente fría y evaluar que la situación sea lo más acorde para poder entonces intervenir de manera acorde, dependiendo de la situación de que se esté dando. En tu caso, de pronto, ¿ha habido algún evento que te haya marcado, que tú hayas dicho en los temas de práctica, wow, ¿cómo actúo yo aquí? Cálmate, Miguel, porque tú eres el profesional en este momento. Bueno, así como que marcado, aún no, puedo decir que aún no. Sin embargo, siempre me ha quedado la experiencia de cada situación que voy aprendiendo. Cada práctica que voy teniendo, cada práctica que le voy sacando el mayor de los provechos. Y como le estoy mencionando, en este tema de inundaciones hay mucha respuesta por parte de los sistemas de emergencia para poder intervenir. Y quizás aún en el trayecto que me falta de la carrera pueda seguir siendo más fructífero para mí el abordaje hacia el paciente y cómo poder reaccionar ante dicha situación. Así es. Profesor Andrés, para conocer un poco, hemos hablado ya del tema de los autos, el tema de las viviendas, pero hay otros temas que implican también las inundaciones y son los deslizamientos, Saray. Hace poco, con unas fuertes lluvias en la vía Centenario, se dio un deslizamiento y nunca sabemos cómo va a parar eso. Si un carro está pasando debajo puede resultar afectado, incluso puede haber víctimas fatales. ¿Cuál sería la reacción de ustedes como especialistas en urgencias médicas ante este tipo de situaciones? Porque nosotros no podemos identificar y prevenir todas las situaciones. Tal vez el tema de no salir a la calle mientras llueve, evitar ir a los ríos, sí, lo podemos prevenir. Pero ¿cómo sabemos qué pedazo de terreno se va a deslizar, qué va a pasar justo en ese momento, la caída de árboles? Entonces, ¿cómo actuar ante ese tipo de situaciones? Y ustedes como especialistas, ¿cómo atender esas emergencias? Bien, en el caso de los deslizamientos, las casas que están más propensas a esto son las que están en tipo montañas, colinas, que están a sus faldas o al pie de estas, tienden a, si llueve mucho, uno ver el movimiento de la tierra, empieza el agua a caer con más lodo, se escucha algún sonido raro que no se escucha normalmente, algún tipo de crujido, algún estruendo que no es normal, que otras veces no ha pasado, hay que salir inmediatamente de la casa. No importa los bienes que tengan, como mencionaban antes, que la gente muchas veces se preocupa por sus bienes, hay que salir de la casa, porque un deslizamiento de tierra, pasó hace algunos años en otros países, puede sepultar toda una comunidad y secarse rápidamente el lodo y quedar enterrado prácticamente vivo. Así que apenas que está lloviendo mucho, vivo cerca de algún tipo de falda, algún tipo de montaña, de la falda de alguna montaña o algún terreno alto, a veces no tiene que ser la montaña tampoco, tipo Volcán Barú, una pequeña montaña, y escucho un ruido raro, escucho que están cayendo piedritas, está cayendo algo raro, salgo de la casa inmediatamente. Igualmente en los corredores, el corredor norte más que nada, hay muchos deslizamientos de tierra. Ya veo que está un tipo de cascada que está cayendo con mucha agua, veo que hay piedritas en el camino,
veo que es como que los árboles se están moviendo, pero yo pienso que paso rápido, ¿no? Y paso a toda velocidad y puede ser que en ese momento caiga la tierra, caiga un árbol y pueda lesionarme a mí y dañar mi propiedad. ¿Qué hacemos nosotros en el caso de emergencia? Como bien lo mencionó Miguel, primero que nada hay que prevenir que el área sea segura para nosotros como respondedores y que sea segura para el que está involucrado. Si el área es insegura para el que está involucrado, pero yo puedo entrar como respondedor, lo saco rápidamente de la escena. No puedo evaluar o tratarlo en el momento porque la vida de él está en peligro y si lo atiendo ahí mi vida está en peligro, así que lo que hay que hacer en primera respuesta es retirarlo del área lo más rápido posible porque el área se puede poner en riesgo una amenaza y quedar yo afectado y la persona casi prácticamente no sacarla. Así que eso sería lo primero que hacemos, retirarlo del área a un lugar seguro y luego entonces se le brindaría la ayuda. En el caso de una persona que no tenga el preparamiento en emergencia, llamar a su sistema de emergencia, llamar al 911 para que se le brinde la ayuda que puede tener algún tipo de trauma, algún tipo de lesión o estar asustado o sencillamente le falta el aire porque está hiperventilando ya que está en una situación de susto que no es lo normal de una emergencia que nadie quiere pasar por eso. Así que podríamos calmarlo, tratar que se calme, ver si cuando lo movilice rápido tiene algún tipo de lesión y dejarlo ahí hasta en el lugar seguro hasta que llegue la ayuda. Pero también será el tema de las lluvias, no todo es inundaciones. También hay lluvias con fuertes vientos que de repente provocan caídas de árboles. Y una que se dio que fue muy lamentable fue cuando la pérdida del niño que hubo cerca del colegio del San Vicente de Paúl, que pues lamentablemente la madre estaba con el niño en el auto, el árbol cae sobre el auto y el niño pues pierde la vida. Cosas como estas también se registran y uno se queda en el momento. ¿Cómo actuar ante un incidente de este tipo de naturaleza que uno se queda como en shock? Ahora, también nos queda la duda, porque si bien es cierto, vemos que los proyectos de barriadas que se hacen hoy día no tienen un árbol ahí. Pero está el tema entonces de que se hagan deslizamientos. Sin embargo, las casas que son de terreno ya más antiguo, de repente quieren tener un área verde. Pero ¿qué tan recomendable sería que dejen tener árboles o cada cuánto tiempo hay que podarlos o a qué altura se pueden mantener? Porque son cosas que podemos prevenir y tomar en cuenta. No sabemos en qué momento el árbol se ve intacto por fuera, pero por dentro tal vez está seco, está podrido y el árbol le puede caer y provoca un daño mayor. Entonces, ¿cómo actuaríamos? ¿Cuál sería la recomendación de ustedes en este tipo de situaciones? Bien, en estas casas de más años, que tienen árboles muy grandes, hay que evaluar la edad del árbol y si es un árbol ya enfermo, a veces está muy apegado al árbol, ¿no? A veces el árbol, creo que se criaron mis hijos ahí, se montaban al árbol, tantas cosas, pero ese árbol nos puede estar poniendo en peligro. Hay que llamar a las diferentes unidades, puede ser el Ministerio de Ambiente o SINAPROC, que evalúen el estado del árbol y si hay que cortarlo, es lo recomendable cortar el árbol porque puede caer sobre nuestra casa y suceder un evento fatal, que cae una rama de árbol muy pesada, puede lesionar a alguien o causarle una lesión fatal. Así que es parte de la prevención de lo que estamos hablando. La prevención nos lleva a que no nos ocurra un evento adverso. Si tengo un árbol enfermo, tengo alguna situación que pone en peligro a mi familia, debo mitigarlo, reducirla. Cortar el árbol sería lo indicado, aunque estemos apegados al árbol. Exacto. Miguel, también nos llega el tema de las voladuras de techo, que también es parte de lo de las lluvias. Okay. Y en este caso entra también una mala planificación. A veces hay personas que pues de repente no tienen la disponibilidad de los recursos, el techo estará ahí, no lo atornillan, no está bien colocado, sino que le ponen bloques, le ponen piedras. Entonces vienen los incidentes, porque cuando viene la lluvia, vienen los fuertes vientos, vemos que el techo arrasó con todo y puede provocar, si fuera solo lo material no importa, pero tal vez la vida de otra persona que vaya pasando en la calle o no sé, cualquier dentro de la casa también que puede darse. Sí, correcto. Cuando ocurren ese tipo de incidentes, a veces no se piensa sobre los resultados que se pueden obtener a futuro. Por lo tanto, lo recomendable es que cuando suele ocurrir este tipo de situaciones, las personas siempre buscan un área segura. De tal manera que la persona en el momento de estar en un área segura, ocurra el evento, porque el evento va a ocurrir. Es algo que no se puede predecir, la naturaleza es imprescindible, así que eso va a ocurrir de por sí. Entonces la persona lo que debe hacer de manera más preventiva es buscar un área donde realmente puedan estar seguros mientras está ocurriendo el evento, porque no es recomendable que la persona esté haciendo
por decir, esté tratando de solventar o de mitigar la cosa mientras esté ocurriendo el evento. Porque lo que va a hacer es que va a causar más daño o incluso puede obtener resultados fatales para la persona. Sí, porque hay gente que inventa mucho, Francisco. Está la lluvia, están los vientos y ese Entonces momento es que va a clavar el techo. Igual que también otro tema que lo hemos tocado son algunas casas que presentan rajaduras. Y a medida que va lloviendo eso también se va abriendo. Ah, no, pero eso no va a pasar nada. Esa pared no nos va a caer encima, pero sigue lloviendo y sigue hasta que se va abajo y también pasa. Y se han presentado casos en Panamá. Por lo mismo, porque erosiona la misma pared se va erosionando con la misma agua, porque el agua es vital, pero también tiene su... Sí, tiene sus consecuencias. Y bien lo has dicho, Miguel, todo se trata de planificación. El profesor Andrés, desde el primer momento en que habló, intervino, pues lo dijo. No somos buenos planificando. Por lo menos aquí en Panamá no somos buenos. Si ocurre en otros países que son altamente desarrollados, pues aquí en Panamá padecemos todavía y llevamos el arrastre de eso. Sabemos que pasamos casi 9 meses con una estación lluviosa y todos los años, si vemos las noticias para esta temporada, es exactamente lo mismo. Es como vivir un déjà vu. Inundaciones en los mismos lugares, voladuras de techo, ríos crecidos, niños ahogados, porque generalmente son los niños por las cabezas de río. Y que van a las escuelas en lugares de difícil acceso. Exactamente. Bien, es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram, @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas. Esta noche Saray hablando de la emergencia ante inundaciones. Hemos visto un poco de todas estas consecuencias negativas, lamentablemente, que tienen las inundaciones, sobre todo aquí en Panamá, con una estación lluviosa bien marcada, voladuras de techo, caídas de árboles, deslizamiento, inundaciones, afectaciones materiales, también en pérdidas humanas. Ahora se nos incorporan a la mesa Gonzalo García y Juniara Ortega, estudiantes también de Urgencias Médicas y Desastres de Udelas. Bienvenidos, chicos. Y vamos a empezar precisamente, profe, queremos que usted un poco nos oriente al tema de qué tenemos nosotros como ciudadanos que tener siempre como algún tipo de botiquín o algún tipo de maletín especial para el tipo de emergencia, en este caso inundaciones que hemos visto. Porque también las inundaciones puede que por la descarga eléctrica se vaya la luz. Entonces, ¿qué elementos podríamos considerar para tener en ese maletín especial? Bien, importante, primero que nada, los elementos básicos. Tener agua potable, porque si se va la luz o tenemos una inundación, pero esa agua que está en nuestra casa adentro no es potable. Tener agua potable y algún tipo de alimento seco, porque la inundación puede que nos imposibilite salir a buscar comida. Tener agua, alimentos secos es lo primero, lo primordial. Tener una linterna a mano también, si se va la luz, cómo podemos ver dónde la área segura. En los botiquín de primeros auxilios podríamos tener lo básico: gasas, algún tipo de vendas elásticas para algún tipo de lesión o herida, vendarlo, algún tipo de torcedura, poder vendarla, algún tipo de tijeras, si hay que quitar la ropa, si la ropa está humedecida, quitársela, poner ropa seca, mantas. Esto es lo primordial o lo básico que hay que tener para poder enfrentar o hacer la primera respuesta en caso de una situación, en el caso de alguna emergencia específica. Gonzalo, en la experiencia que has tenido ya dentro de la carrera y bueno, los años que te vengan ya más adelante, ¿cómo considerarían ustedes el tema de las recomendaciones a la población en casa que nos está viendo en este momento? Si digamos en una situación de inundación, una voladura de techo, una caída de árbol, pues una persona digamos puntualmente se fracturó. Siempre escuchamos el tema de que no lo muevan, esperen que llegue algún especialista, algún médico, 911. Pero a veces la desesperación, como dijo Saray, el nerviosismo o la falta de conocimiento nos lleva a que lo veo en peligro, lo voy a mover, lo agarro por el lugar. Y lo que hago es, pues, buenas noches. Montar el bueno, daño. Las recomendaciones que más se les puede dar a las personas que pasa ese tipo de inconveniente, lo que es una fractura, o vamos a decir cualquier tipo de circunstancias en lo que son los miembros, brazos y pies, es que obvio no tratar de moverlo, y bueno, si está en un lugar que bueno corre peligro sobre él, es tratar de moverlo, pero vamos a decir lo más, o sea, no mover las partes donde está más afectado la persona, ¿no? Tratar de agarrarlos por las partes donde no suponiendo, están. Si está en ese momento la fractura o la cortada sea en el pie, tratarlo por las manos,
y poner el pie básicamente en una posición que a él no le incomode y que pues, se pueda movilizar. Pues claro, como ya te lo dijeron, no, o sea, siempre está ese nerviosismo de que qué hago, qué no hago. Y bueno, más que eso, en esa situación y bueno, en otras situaciones, ya lo habíamos hablado y lo habíamos comentado de los breques de la luz, de las voladuras de techo. Por favor, no suban los techos cuando está pasando esos incidentes, porque a mucha gente se le ocurre montar a los techos, bueno, yo no quiero perder el techo y voy a ponerle más piedra o más bloques, y lo que pasa es que puede él mismo ser afectado por él mismo. Así que, bueno, serían unas de las pocas recomendaciones que tenemos. Sara, y también comentábamos el tema de los breques, que lo ha comentado Gonzalo y también lo comentaba el profesor Andrés. Es recomendable, cuando está la lluvia en su momento más fuerte, apagar los breques, y sobre todo si está subiendo el nivel del agua en la casa, porque tenemos artefactos eléctricos conectados, puede provocar descargas. Y también el tema, Saray, de aquellas casas que tienen todavía las antenas estas tradicionales, y la gente está viendo televisión, o se fue el cable, voy a mover la antena, y empiezan a mover todo. Ahora es que está el partido, ahora es que está la serie, la novela, vamos a arreglarlo. Junior, en la experiencia, ¿has tenido algún tipo de experiencia de este tipo? ¿O cuál sería entonces en ese caso de no tenerla, las recomendaciones que le darían a las personas en casa ante este tipo de situaciones? Buenas noches, gracias. Bueno, las recomendaciones que le daría a la población panameña es que sobre todo mantener la calma, y siempre lo ideal sería tener un plan de contingencia, guardar la calma en el antes, durante y después de estos de los eventos que se nos presenten, siempre teniendo en cuenta que debemos salvaguardar la vida no solo de nosotros, sino de los familiares que nos rodean. Y ahora que menciona el tema de los familiares, Saray, siendo Udela también una universidad que promueve mucho el tema de la inclusión, los adultos mayores y las personas con discapacidad son las más vulnerables. Si a nosotros, que digamos que tenemos pues las capacidades irregulares, nos cuesta reaccionar ante un momento de naturaleza, pues una persona con discapacidad que tiene limitaciones a veces físicas o de otro tipo, ¿cómo podríamos atender? En ese caso, ¿cuál sería la acción a tomar con los niños, con los adultos mayores, con las personas con algún tipo de discapacidad, para salvarlos primeramente a ellos, porque sabemos que están en una desventaja? No pueden salir corriendo, no pueden esconderse, no pueden tomar decisiones que pueden en ese momento salvar su vida. Ahí entramos en los planes de comunidad. Normalmente vivimos en comunidad en el área metropolitana, donde más tenemos inundaciones. En las áreas donde vivimos debemos todos conocernos, deberíamos, sería lo ideal en la prevención, tener planes comunitarios sobre qué hacer en un caso de emergencia, y tener identificados a las personas mayores, a las personas con discapacidad y los que viven solos en estas situaciones específicas, y que alguien los ayude, porque normalmente en una situación de emergencia todos salimos huyendo y vemos cómo nos salvamos y dejamos abandonados a las personas más vulnerables. Pero si es una comunidad planificada con un plan de emergencia, que todas deberíamos tenerla, y conociéndonos todos, sabemos que si empieza una situación de emergencia o desastre, empieza una inundación, que estamos hablando en este caso específico, debo ir a buscar en la casa número tal, ahí vive una persona mayor que está sola, o viven dos personas mayores y están solas, debo buscarlos y retirarlos del área a un lugar seguro. O en una casa vive una persona con discapacidad, vive una persona mayor que los cuida, y vive un niño, todos están vulnerables. Si la comunidad estuviera bien planificada y prevenida, los buscan y lo identifican. Pero por lo menos nosotros como buenos vecinos, si sé que al lado mío vive una persona con algún tipo de estos riesgos que hemos comentado, mayor, con discapacidad, debo, claro, yo salvarme también, irme, pero identificar a esta persona y ayudarle y llevarlo. Lo primordial es siempre prevenir, ¿no?, que nos ocurra algo. Si yo estoy viendo que algo se está inundando, como hablamos en antes, apagar los breques. Si veo que el agua está subiendo, apago los breques, porque si lo dejo encendidos, la corriente eléctrica puede afectarnos, y puede que el agua no nos haga nada, pero nos electrocutamos, igual nos lesionamos o podemos morir. Apagar los breques, agarrar a esa persona y llevarla a un lugar seguro. Si ya hemos identificado que estos lugares se inundan a cierta altura, porque históricamente pasa así, hacemos lo mismo y queremos resultados diferentes, vivimos en los mismos lugares y pensamos que al año siguiente no va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Veo que el agua se está inundando, como le decía al principio, un sistema de alarma, veo que ya va el segundo bloque, va a inundarse, ya yo sé que se va a inundar y que estoy en riesgo, apago los breques, busco a mis vecinos que están cerca, por lo menos, si tuviéramos un plan de comunidad mucho mejor todavía, ¿no? Pero si por lo menos veo a los vecinos cercanos, sé que hay alguien mayor, alguien con discapacidad, niños, los busco, los ayudo, nos retiramos a un lugar seguro.
Los bienes se pueden reemplazar, ¿no? A veces queremos, que hablamos adelante, que queremos quedarnos salvando todo, hasta las fotos del perro queremos salvar a veces. Pero eso lo podemos recuperar en un momento. La prioridad siempre es salvar nuestras vidas y irnos a un lugar seguro y prevenir que nos ocurra algún tipo de lesión o situación que ponga en peligro nuestra vida. Se hace énfasis en el tema del sistema de alarmas, pues los colores, los famosos colores. En Panamá yo he visto por lo menos creo que nada más uno. ¿Cuántos existen? ¿Quiénes serían los encargados o los responsables de ponerlos? Porque de pronto yo estoy en un área inundable, pero yo no sé a quién decirle que me ponga un sistema de alarma cerca para que mis vecinos, la comunidad, todos sepamos de que pues estamos en verde, estamos bien. Está en amarillo la cosa ahí, no se está poniendo como que tan buena, y ya en rojo obviamente tenemos que salir del peligro. Solo he visto uno y lo he visto en el área del Corredor Sur, por Don Bosco. Específicamente hay uno casi cerca de Versalles. ¿Quiénes serían los encargados, profesor Andrés? ¿O uno puede acercarse de pronto al SINAPRO o al 911? ¿A quién uno tendría que acercarse y solicitarle este sistema de alarma? Los primeros encargados somos nosotros mismos como ciudadanos y como comunidad. Nosotros somos los que estamos afectados. Debemos buscar la ayuda, podemos ir al SINAPRO, como usted lo menciona en este caso, para que nos brinden los expertos o las recomendaciones de cómo hacerlo. Ellos nos pueden brindar los expertos, puede ser que no tengan el factor para colocar el sistema de alarmas, pero nosotros como comunidad somos los que nos vamos a afectar, podemos hacer la fuerza y colocar o invertir en estos sistemas que a largo plazo nos ayudan a nosotros. Pero el SINAPRO es uno de los sistemas que apoyan estos sistemas de alarma, pero nosotros como comunidad debemos solicitarlo. Sí, porque a veces queremos que el Estado haga todo, pero llega diciembre y allá va el arbolito en enero. Ahí va todo. Es importante saber que estas instituciones amigas, que son las que siempre nos van a orientar porque tienen a los expertos en estos temas. En momento será de irnos un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos en la parte final de su programa, La Voz de Udelas. Gracias por mantenerse en sintonía una vez más, Francisco. Hoy hablando de inundaciones con nuestros amigos de Riesgos y Desastres, que han estado ahí como que pendientes siempre, y también a la licenciatura de Urgencias Médicas de la Udelas, que también siempre están como que educando dentro de la universidad, porque hay que decirlo, nosotros tenemos una comisión de Riesgos y Desastres que se le da siempre esa orientación al personal docente, administrativo, y hoy estamos dando esa docencia no solamente al personal de Udelas, sino también a usted que está en casa, para que tome esas recomendaciones ahora que estamos en la temporada de lluvias también. Hay que resaltar que en la temporada seca también existen otro tipo de riesgos, profesor Andrés, el tema de los incendios. Muchos incendios se registran en la época seca, las personas o sea, siempre hay como un riesgo, y siempre están nuestros licenciados que se están capacitando para atender estas emergencias. Así es, Sara, y lo importante, por ejemplo, si hemos hablado tanto de las inundaciones y sabemos que tenemos una estación seca marcada en los primeros meses del año, yo creo que ahora que usted mencionaba, profesor Andrés, el tema del trabajo comunitario, pues reunirse entre los miembros de las diferentes barriadas, las urbanizaciones que hay, de repente hacer jornadas de limpieza durante el verano, para que cuando empiece la estación lluviosa no los agarre, como se dice en buen panameño, con los pantalones abajo. Entonces vienen, que ya ahora no puedo, que se me fue en la casa, que hubo deslizamiento. Entonces, y lo primero que decimos es, no recoge la basura, pero usted va y la arroja. Entonces tampoco es que podemos estar echándole también la culpa siempre a las autoridades y al gobierno. Así es. Gonzalo, Juniara, hemos conocido un poco de la labor que ustedes realizan como especialistas en urgencias médicas y desastres, pero es una carrera que requiere mucha vocación, porque ustedes no solamente están salvando la vida de una persona que está en riesgo, sino que al hacerlo, la de ustedes también está en riesgo. Entonces, comenten un poco de ese interés de ustedes en estar en esta carrera, qué les ha enseñado la carrera, qué han aprendido de ella. Y bueno, yo sé que les falta todavía mucho, ustedes todavía están en formación, si no me equivoco en sexto semestre, ya casi por salir, pero igual es una experiencia muy, muy positiva que te ha dado, por ejemplo, en tu caso, Gonzalo. Bueno, más que positiva, wow, es una experiencia que es inolvidable. Tratar de estar en esta carrera, más que ver lo que es el factor monetario hacia nosotros, es más lo que es una vocación, porque es de sacrificios. En los momentos donde las personas están de fiesta o están en otras actividades, nosotros estamos en el punto de que es ayudar a que pase cualquier tipo de evento fuera de todo, ¿no? Y
Bueno, la compañera, no sé qué más experiencia puede decir. Bueno, como lo decía mi compañero, es una carrera bastante apasionada, es muy gratificante la sensación que tenemos al momento de llegar a una práctica, tener una atención y ser los primeros respondientes, brindarle esa ayuda humana a las personas, es muy gratificante. Durante los semestres que llevo en la carrera han valido totalmente la pena. Todos los días vamos aprendiendo, vamos ampliando nuestros conocimientos para ponerlos en práctica más adelante. Y aquí sería una pregunta, por lo menos cualquiera de los dos que me la pueda responder. Una experiencia que haya así marcado, que uno haya dicho, aunque no sea inundación, puede ser de pronto que ustedes llegaron a un accidente, una experiencia así que los haya marcado como profesionales en formación. Junior, en tu caso. En mi caso, no hay una experiencia en sí que te pueda decir que esa fue la que me marcó. Todas tienen cosas distintas que te ayudan en lo personal. O sea, todas te marcan de una u otra forma. Todos los pacientes no son iguales, todos no tienen las mismas condiciones, pero todas te dejan como esa semillita para seguir adelante y seguir ampliando tus conocimientos para brindarle la mejor atención, recordando siempre que somos los primeros en llegar a una llegar en emergencia. una emergencia, exactamente. Y sobre todo somos los primeros hay respondientes. que resaltarlo, Francisco, y es esa vocación que Así tienen los es. profesionales que se forman en la Universidad Especializada de las Totalmente. Américas, en UDELAS, que siempre tienen esa vocación de servicio y de ayudar al prójimo sin importar que tenga algún tipo de discapacidad, algún tipo de condición física, no importa. La edad, Siempre no hay están allí momento para para ello. ayudarlos como buenos Y que bien profesionales. mencionaba Gonzalo, Sara, hay un tema que así como de repente la fuerza pública de la policía, los bomberos, también ustedes como urgencias médicas, cuando todos estamos en carnavales de fiesta, ustedes están tienen que estar en trabajando. los ríos, en los balnearios, en las playas, pues no sabemos en qué momento se va a dar una situación y más cuando hay personas inquietos como los panameños. No, y a veces que nos por más que le molestamos. digan Decimos, que ay, no, pero es hay que me están... oleaje, que hay marea alta, allá vamos a la playa. Le dice, no se metan, no, es que Sinaproc no sabe, yo sé más que el Exactamente, Sinaproc. sabemos más, nos queremos que nadamos mejor. Entonces, bien lo dijo el profesor hace un rato, no importa la destreza que tengamos, la naturaleza es impredecible, no sabemos en qué momento pues, una cabeza de agua nos va a afectar. Y bueno, ustedes siempre están allí, chicos, y eso se les agradece porque ustedes se están formando. Y como ustedes, más estudiantes posiblemente quieran ingresar a estudiar urgencias médicas y desastres. Profesor, usted quiero que nos comente un poco de esta carrera, de cómo forman los chicos, para qué campos laborales también ellos se forman, qué experiencias pueden tener. La carrera consta de 4 años de formación en la Universidad Especializada de las Américas. Los chicos los formamos en 3 ejes muy importantes donde van a poder laborar. En el área prehospitalaria, que directamente es en la ambulancia, en el área de gestión de riesgo, que estamos hablando esta noche sobre la prevención, la gestión de riesgo, y en el área de rescate. Estas 3 vertientes son las 3 más importantes y donde enfocamos la carrera. Tienen 3 opciones de dónde buscar labor, todos en sistemas de emergencia o en sistemas privados también donde se puede hacer la gestión de riesgo. Los chicos deben contar con un certificado de buena salud, con un bachillerato en ciencias, son los requisitos mínimos que se le piden para entrar a la carrera. Claro, y la buena actitud y el deseo siempre de ayudar a las personas y el sacrificio que saben que van a tener durante su formación y el resto de su vida profesional en la dedicación a estas 3 vertientes que tenemos. Y que es importante, profesor, como todas las carreras de Ludela desde el primer año, siempre los chicos tienen esa experiencia de repente de las prácticas, algunas solamente de visita, ya más adelante se van haciendo, pues ya más, se van involucrando, y que les permite a ellos desde el primer año saber si realmente ese escenario en el que se encuentran es en el que ustedes se ven ya como unos profesionales. Entonces, en ese tipo de experiencias, la UDELAS de repente les da la formación, algunos de repente cuentan con alguna ambulancia para que los chicos vean el panorama, cómo es el contexto, y usted de repente les ha dado también ese acompañamiento a ellos para que vean otro tipo de casos y experiencias, algunas más agudas y más puntuales que otras. ¿Cómo ha sido en el caso suyo como acompañante con los chicos? Claro, desde el primer año tenemos prácticas, en el primer semestre tenemos una práctica que es en el área de simulación. Tenemos un salón de simulación, contamos con una ambulancia de simulación y le damos una pequeña introducción a cómo va a ser su sistema de educación superior en cuanto a licenciatura en urgencia médica y desastre y cómo van a ser en el ámbito profesional. Igual ya para la segunda práctica ya van a los centros médicos, van involucrándose viendo sangre, viendo cómo tienen que inyectar a un paciente y van viendo si realmente le gusta, porque puede ser que sí, en la tele se ve muy bonito, los paramédicos en la ambulancia se bajan, rescatan a la gente, pero realmente como estamos involucrados en una situación de emergencia, que la vida de una persona está en el peligro o la vida de una persona
está quejándose, está molesto porque tuvo algún tipo de trauma, algún tipo de lesiones, saber actuar en esta situación y poder actuar de la forma correcta, se ve si les gusta o no y van definiendo si esto es lo que quieren para el resto de su vida profesional o derivarse a otro tipo de estudio que sea bastante parecido. Definitivamente vocación, paciencia y amor, porque hay que tener mucho amor por el prójimo, Francisco. Así es, Saray. Bien, le agradecemos al profesor Andrés y a los chicos que nos han acompañado esta noche para hablar de la emergencia ante inundaciones, pero también que nos han hecho un poco de docencia, Saray, de prevención y de planificación que todos en casa debemos tener, porque no solamente son inundaciones que se dan en Panamá, tal vez es el desastre que más nos afecta o la condición de la naturaleza que más nos afecta, pero también los chicos pueden atender otro tipo de emergencias en el caso de accidentes, en el caso de incendios, en el caso pues de terremotos, que gracias a Dios no los vivimos aquí en Panamá a diario como en otros países, pero que siempre podemos contar con ustedes y que son verdaderamente profesionales que se dedican a trabajar con vocación y con pasión para salvar la vida de las demás personas. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Dudela. Será entonces hasta el siguiente miércoles con un nuevo programa. Que pasen una excelente noche.